Donde hay jade o río de jade. Es el significado en náhuatl que recibe el nombre Chalchuapa, el cual es uno de los distritos que conforman El Salvador. A ver, para los que no son del Salvador, les pongo en contexto un poquito. Veamos, Santa Ana es uno de los 14 departamentos que conforman El Salvador, el cual se encuentra en el occidente del país. Entonces, dentro de Santa Ana se encuentran 4 municipios. Está Santa Ana Norte, Santa Ana Centro, Santa Ana Este y Santa Ana Oeste. Y dentro de Santa Ana Oeste hay 6 distritos. Uno de ellos es Chalchuapa, que se encuentra en el oeste del departamento de Santa Ana. Y además fue declarada como ciudad en 1878. Su economía siempre estuvo basada en la agricultura. El cultivo de café, el cultivo de caña, el cultivo de cacao. A ver, pero ¿qué puedo hacer si vengo a Chalchuapa? ¡Una ardilla! ¡Ay, qué cosa más bella! Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, hoy me vine para la ciudad donde hay jade. Sí, me he venido para Chalchuapa. Estoy en el Parque Arqueológico Tazumal. Chalchuapa es famosa, entre otras cosas, porque en este lugar está el Parque Arqueológico Tazumal. También se encuentra el sitio arqueológico ubicado en Casablanca, donde aprendí a pigmentar tela con tinta de añil. Muy cerquita del Tazumal también está la Laguna Cuscachapa. Y entre muchísimos otros lugares de gran interés en esta ciudad, también nos encontramos con el famoso restaurante ubicado en esta pasarela de uso público. Así que no se pueden perder este video hasta el final. ¡Empecemos! Los parques están abiertos. Todos los 5 parques arqueológicos, que es Tazumal, Casablanca, Joya Serén, Cihuatán y San Andrés, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para salvadoreños el costo es de $1, niños menores de 12 años no cancelan, siendo salvadoreños, tampoco mayores de 60 años, y lo que son centroamericanos, el costo es de $3 y extranjeros $5. ¿Cómo me dice que se llaman estos talleres? Son talleres lúdicos relacionados a lo que son las familias, ¿verdad? Que vienen a visitar el parque. Acá tenemos lo que son algunos sellos, ¿verdad? Los que usted quiera elegir. Y tienen un significado estos sellos. Claro, algunos sí tienen parte de significado. Lo que son, más que todo son sellos prehispánicos. Por ejemplo, el rostro del jaguar, ¿verdad? Se han encontrado muchas piezas en lo que es parte de acá de Chalchuapa, de la cabeza del jaguar. Algunos están en el Museo David J. Guzmán, allá en San Salvador. ¿Y esa página me la puedo llevar? Claro, esa página es se mía. la pueden llevar. Hoy me dice que tienen este. Sí, tenemos sellos prehispánicos, tenemos lotería prehispánica, siempre relacionada a lo que es nuestra parte de cultura y tradiciones, telares incluso que se pueden tejer. Ahí dependiendo el día que toque, ¿verdad? Las personas pueden hacer la actividad. Sí. Desde el día miércoles a domingo, desde la 1 a las 4 de la tarde. Que lo leí en la página del Ministerio de Turismo. Las personas que son de acá, de Chalchuapa, entran gratis. Exactamente, lo que son personas que tienen en su ID que son de Chalchuapa, la entrada es completamente gratis y así aplica para todos los parques arqueológicos. Teniendo lo que es el ID siempre de la zona, ¿verdad? Claro, yo había venido, pero no había visto estos spots que están ahí justo enfrente de las pirámides. Eso es lo que se trata con lo que son las cédulas informativas, ¿verdad? Que vayan con la información siempre relacionada a lo que son las civilizaciones. En todos los parques arqueológicos todos cuentan con las cédulas informativas, normalmente siempre está en español e inglés. En Joya de Serén también tienen lo que es en francés y de eso se trata, ¿verdad? De que la persona vaya leyendo mientras da su recorrido y si también quiere conocer más de estos parques arqueológicos contamos con guías. Es gratuito, ¿verdad? Que se les acompaña, se les da más información al respecto. Ahí está, y voy a agarrar el del jaguar porque este me llama la atención, solo para toque final. Sí, en el Museo David J. Guzmán tienen una colección de... ¿Lo puedo poner afuera? Discos. Sí, ahí se puede utilizar. ¿Una colección de discos? Una colección de lo que son discos de cabezas de jaguar que han sido encontradas. Vean cómo me quedó. ¿Sí o no? Soy un artista en potencia.
Hola, mi nombre es Gaby, ¿cómo están? Solo queríamos compartirles que hemos venido acá con todos mis amigos a poder hacer lo que es un picnic. Hoy es mi cumpleaños, ellos saben lo especial que es este día para mí, entonces hemos decidido poder venir a disfrutar en este parque Tazumal. Así que invitarlos a que si quieren compartir un momento bastante bonito con sus amigos, con su familia, puedan hacerlo en este lugar que está 10 de 10. Buenas, disculpe, ¿es permitido entrar acá? Gracias, muy amable. A ver, ¿saben lo que más me impresiona? Es que tiene habilitado este pequeño bosquecito con mesas y banquitas para poder hacer un picnic acá o realizar alguna actividad por solo $1 si sos nacional. Entonces me fascina, me encanta esta idea porque aunque soy salvadoreña y sí, he visitado en varias ocasiones el Tazumal, sin embargo ya tenía muchísimo tiempo de no venir, de no ver cómo estaba. Me ha sorprendido gratamente cómo se encuentra en este momento. A esta zona nunca había venido, me encanta porque para poder venir en grupos y en familia por $1 si sos nacional, no, y si sos de acá, de Chalchuapa, de la zona, la entrada de este lugar es gratis. Vamos a continuar con el recorrido porque quiero ir al museo. Oigan, entrar a este museo representa un viaje en el tiempo con el fin de que conozcamos el desarrollo cultural en tiempo y espacio, como de la ciudad de Chalchuapa y sus alrededores. Oigan, y según las indicaciones del guía y las viñetas que tienen estos cubículos, esta es una representación de una copia de pectorales de jade que tiene una representación de un ave. Y fíjense que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, algunos exploradores e investigadores nacionales y extranjeros realizaron sus viajes haciendo algunas anotaciones sobre diferentes hallazgos arqueológicos que encontraron en el país, y obviamente Chalchuapa no fue la excepción. El caso más famoso es el caso de la Virgen de Tazumal. Fue encontrada por la dueña de la finca donde residía esa pieza antigua. Las referencias históricas mencionan otros objetos emblemáticos encontrados en Chalchuapa durante esa misma época. Dice que esta cerámica es del periodo clásico y procede de las tumbas en la estructura principal del Tazumal. Dice que su presencia refleja los vínculos comerciales y administrativos con otros sitios arqueológicos. A ver, dice que la cerámica se caracteriza por sus diseños, formas y colores que son como una representación iconográfica que responden a los diferentes periodos de ocupación humana. Miren, y esta es una escultura lítica tipo espiga con características olmecas. Dice que representa un personaje con sus brazos sobre el pecho. Su función dice que tenía fines de rituales. Generalmente representaban a deidades prehispánicas. Vean cómo se ve. Ahí se le ve la forma, vean. Y esto que vemos acá, que parece una piedra, en realidad es un altar elaborado en roca volcánica durante el periodo prehispánico. Dice que muchos objetos hechos en piedra eran considerados sagrados. Tal es el caso de los altares en donde se realizaban los sacrificios como ofrenda a los dioses. Y esto que vemos acá son platos, vasos, son recipientes de ofrendas también. Estos que vemos más altitos, y también están acá las piedras de moler y la plataforma para moler el maíz. Subí como 3 niveles. Lo que vemos allá es el museo. Hay guías gratuitos que te pueden guiar obviamente por todo lo que es el museo, mostrándote y dándote indicaciones de lo que significa cada una de las piezas antiguas que yacen allá adentro. Su estructura principal es
muy impresionante. Y bueno, técnicamente hablando, la estructura principal tiene el nombre de estructura 1 o B1-1, y leí por ahí que también su altura es de aproximadamente unos 24 metros. A ver, vamos a bajar y con mucho cuidadito. Creo yo que la forma correcta de bajar por estas gradas tan angostas es de esta manera, caminando o colocando el pie de lado, porque de lo contrario el pie no cabe y podríamos tener un accidente. Por suerte tenemos esta cinta, este lazo, donde nos podemos ir agarrando. Está súper fresco. Listo. Se dice que en la pirámide principal o estructura 1 se encontraron ahí por la década de los 40 y los 50. Hubo un arqueólogo que exploró o excavó 22 tumbas, encontrando durante su excavación piezas de cerámica, piezas de espejos de pirita, joyas de jade, entre otras piezas más. Pero no solo eso, sino que también encontró artefactos metálicos de oro que databan del siglo VIII después de Cristo. Esta es la salida del parque. Vean. A ver, este ha sido un recorrido cultural. A ver, estamos saliendo del parque. Está súper bien. Ahora vamos a Casa Blanca. Acá es el taller de añil y otros colorantes naturales. Acá se imparten los talleres los días sábado y domingo de 9 a 4 de la tarde por 5 días y el costo son $135 por el taller completo. Y de martes a domingo que está un pañuelo de 45 por 45, que la persona cancela $10 y ahí se llevan experiencia como teñir. La planta en palabras náhuatl se llama jiquilite, planta que da color azul. Esta es alguna variedad de la que nosotros utilizamos. La planta crece hasta 2,5 metros. Antes que floree es cuando tiene pigmento la hoja. Este es ya ese terroncito ya molido. Tenemos la técnica de shibori. El shibori significa amarrar fuerte, donde hacemos un nudo, un doblez, un amarre, así obtenemos los diseños, ¿verdad? Allí depende la creatividad y la paciencia de las personas, logramos esos diseños. Desde la época de los indígenas, ellos creían que la planta era una planta sagrada que servía para purificar el alma, lo utilizaron para hacer sacrificios, para hacer ceremonias, teñirse el cabello, para medicina. Que pH está bien para poder teñir. Si teñimos con pH bajo, las telas se manchan, no logramos ese color café, el color azul, ¿verdad? Porque es como que esté tiñendo uno una tela sintética. Por eso, y usamos solo fibras naturales como algodón, manta, lino, seda.
Ahí se ve. Y también aquí las pelotitas. Sí. O segmento de madera o madera. Vamos a enrollar, aunque shibori significa amarrar fuerte, no vamos a enrollar en la ¿cuánto es Ahí se ve. Wow, Vean esto. Y aquí lo tienes que volver a lavar. La hago para acá, sí. Ya no destiñe. Lo veo. Lo que es un templo. Este era un templo, pero esta es una parte o una estructura de lo que es esta estructura número 5. Acá vemos también parte de lo que es la gran plataforma, ahí se ve como de color cafecito más oscuro. Y también en lo que es este templo vemos en la parte superior una especie de casa, posiblemente sea un oratorio. Cierto. O también un lugar donde el gobernante pudiera permanecer. Identificaron también lo que es dentadura o dientes que tenían incrustaciones de jade, como los que vemos acá. Esto era parte de la estética que ellos tenían y ahí se logra identificar la herramienta y cómo la utilizaban. Donde identificaron los niveles del suelo, identificaron también parte de la gran plataforma y también identificaron una estructura. Acá podemos bajar de este lado. Ok, bien. Acá de ese lado tenemos identificado también lo que es la ceniza volcánica. Ahí lo pongo, toda esa línea de color blanco es parte de la ceniza volcánica. Gracias a ella nos identificó la gran plataforma, la que medía 220 por 240. Es todo ese conjunto de piedras que tenemos acá. Ahí viene el talapo, ¿ves? Ay, este es un talapo. Es un talapo. Es un talapo. Wow. Y ahí para la colita, ahora que me doy Es bien cuenta. coqueto. Pero Hermoso. tiene crías ahorita. Ahí le veo que lleva algo de comer. Es que los torugos y los talapos, ellos hacen sus nidos en las paredes, en la ¿Y tierra. cómo se metió? No puedo creer que haya grabado eso. Y ahí va hacia afuera. Ahí dejó el gusanito, ahí lo dejó. Ajá, después para dejarles comida. Ay, qué bonito. Voy a hacer un talapo hembra aquí. Muy bien, acá tenemos una inclinación, que esta inclinación nos menciona que aquí subían o ingresaban las personas a la gran plataforma para ver las estructuras. Y debajo de la gran plataforma se encuentra esta área. Estoy muerta del cansancio, he caminado un montón. Fíjense que estos lugares cierran a las 4 de la tarde, entonces la persona, mi guía, la que estábamos con la que estábamos aquí en Casablanca, con todo el gusto del mundo y la disposición, me dijo que si hacíamos el recorrido por el museo, pero ya eran las 4:05, entonces la intención tampoco es hacer que las personas se vayan más tarde de lo que es su horario, ¿verdad? Entonces estoy súper cansada, pero estoy emocionada porque he conocido mucho.
Oigan, y quiero contarles que nos hemos encontrado con este restaurante que está en medio de una pasarela. Es inevitable poder verlo cuando uno va sobre la Panamericana. A ver, fíjense que este restaurante fue inaugurado en abril de este año y se encuentra ubicado sobre la carretera Panamericana. A ver, justo en la entrada de Chalchuapa, pero está en el municipio de Santa Ana Oeste. Así que vamos a subir y vamos a averiguar qué es lo que hay allá adentro. Que veo que esta pasarela está alfombrada. A ver, se dice que el personal contratado para poder atender en este restaurante es personal contratado por la alcaldía. Se dice también que este restaurante surgió para poder mejorar la economía local. Hacia allá está el Tazumal y justo en esa pasarela es donde inicia Chalchuapa. Lo que estoy viendo es que este es el asiento y vean que funge como mesa es que es prácticamente la baranda de la pasarela. Y es que no es un secreto que el nombre de este lugar se llama SAO, y es que sus siglas hacen referencia al nombre de Santa Ana Oeste, porque es justo el lugar en donde está ubicado este restaurante, SAO. Miren, me compré una mícola champán para poder acompañar las pupusitas que compramos. Y allá abajo también hay mesitas, miren, por si ya no caben aquí arriba. A ver, y es que lo verdaderamente curioso es que el restaurante, vean dónde estoy ahorita, el restaurante está anexo a la pasarela. La cúpula que se logra ver a un lado es la cocina del restaurante y toda la pasarela prácticamente es el restaurante, no es una parte de la pasarela, sino es toda la pasarela. Y hemos visto personas que han cruzado la pasarela sin quedarse a consumir en este lugar, porque es que es eso, es una pasarela. Y miren, ya compré mis pupusitas, aquí están, vean, me las dieron de esta forma porque las pedí para llevar, pero quiero mostrárselas. Estas me dijeron, de queso, me dijeron que el precio es bueno, ahí está, de 75 centavos, y las revueltas me dijeron que también 75 centavos, y las de frijol con queso 50 centavos. Estas son las de frijol con queso, están súper calientes. Vamos a comer. Pero tenemos que volver porque ando lejitos de casa y tengo que volver. Así es que por esa razón las hemos pedido para llevar, pero me ha encantado este lugar, sobre todo los precios de las pupusas. Y no venden típicos de todo típico, por lo menos hoy que he venido, lo único que hay son pupusas, bebidas y postres. Y bueno amigos, esto ha sido todo. Gracias por haberse quedado a ver este video hasta el final. Recuerden activar campanita, suscribirse y si tienen algún comentario, por favor háganoslo saber aquí abajo en la cajita de comentarios. Nos vemos en el próximo video. Bye.